Hola de nuevo, bienvenidos a la presentación de la trilogía DAR. Muchas gracias por contar con nosotros, Karina. Bienvenidos a vosotros por estar también con nosotros con la charla. Y bueno, quiero hablar un poquito primero acerca de ti. Eres nacida en Córdoba, en Argentina, Así es. odontóloga de profesión Y escritora por pasión. y escritora por pasión, y muy ligada al dolor por la profesión, evidentemente, porque la odontología los pacientes lo pasan un poco mal. Y también, si me permites, un poquito ligada al dolor también espiritual y un poquito a nivel personal también, ¿no? Es que me había un poco complicado, vamos a ver. Claro, para empezar, el primer contacto con el dolor comenzó cuando yo tenía 6 meses de edad, que mi madre pierde a su padre debido a que mi abuelo materno decide quitarse la vida. En ese momento mi madre entró en un cuadro depresivo crónico que le dura prácticamente hasta mi adolescencia, en donde de niña me tocó hacerme cargo de mi hermana, de mi casa, por supuesto de mis estudios. A los 10 años de edad sufrí de una enfermedad crónica de piel con manifestación en rostro y con forma de signo de preguntas, en donde por supuesto que sufrí de bullying en el colegio. Y para continuar con esta historia, a los 16 años me enamoré por primera vez de mi primer novio, en donde después de estar 6 meses, porque justo dio la casualidad que fue un plan de estudios allí, en donde lo conocí, estuvimos 6 meses en una relación, y para el día de mi cumpleaños 17, ya habíamos vuelto a Argentina y me mandó una carta diciéndome un telegrama, ni siquiera una carta, que llegaba justo el día de mi cumpleaños diciéndome que quería terminar con la relación. Así que ahí volví a experimentar el dolor emocional. Paralelamente me tocaba decidir qué hacer con mi vida, y creo que nací con ese don de la odontología. Es algo que siempre lo llevé en mi sangre. Recuerdo que las madres de mis amigas me decían que yo iba al baño y me pasaba horas, claro, ahora recuerdo qué hacía. Me pasaba horas mirando los cepillos de dientes que cada una tenía en su casa. Y me pasaba hablando de las diferentes pastas de dientes y cepillos eléctricos, y yo recuerdo que muchas veces tenía un sueño en donde veía todos los maxilares de todas las personas que conocí y los sabía identificar. Así que, bueno, por un lado el dolor emocional, por otro lado la decisión de justamente ir a una profesión donde tienes contacto directo con el dolor de la otra persona. Y sumado a otra serie de eventos que sucedieron en mi vida, es que decidí estudiar odontología. Y mi gran pregunta viene casualmente a lo que tú me preguntaste, en qué momento me pregunto o empiezo a unir los dos mundos y empiezo a pensar en la idea del metabolismo del dolor emocional, cuando me pregunto de qué manera gestionar como profesional de la salud el dolor ajeno, porque al descubrir que era una persona altamente sensible, llevaba ese dolor en mi cuerpo, el del dolor perteneciente a otras personas, lo llevaba al final del día, al final de la consulta lo llevaba a casa, y empecé a preguntarme a mí misma qué podía hacer. Y a través de esa gran pregunta llegué al Ho'oponopono. A Mabel Katz fue mi primera mentora. Y sumado a eso, cuando termino de estudiar la profesión, decido mudarme a Israel, que es donde resido actualmente, con el que era mi marido. Y fuimos absolutamente sin nada, solo con una cosa en claro, que íbamos a triunfar. Eso lo teníamos muy, muy presente. Y cuando llega el momento de decidir ampliar la familia, resulta que yo descubro que sufro de infertilidad. Me someto a tratamientos muy, muy fuertes para intentar quedar embarazada, hasta que en el último intento casi pierdo la vida. Y ahí fue mi gran despertar. Eso es lo que tiene la vida, ¿no? Que cuando uno cree que se está terminando algo, en realidad recién está empezando. Y en ese momento recuerdo algo que escribí en un diario cuando yo tenía 8 años de edad. Recuerden el número 8 porque es muy importante para mí en mi vida. Recordé que mi gran sueño era poder adoptar un niño. Y en el momento que me conecté con ese sueño, es como que el universo se empezó a alinear. Recuerdo que salí del hospital, regresé a mi casa y le dije al que era mi ex marido: no vuelvo a hacer ningún tratamiento más, voy a cumplir el sueño de mi alma, mi propósito, y en menos de 6 meses, de una manera completamente legal, ese sueño se hizo realidad.
hay algo bueno, de lo que nos cuentas, pues sí, has tenido, como dices, una vida complicada, has pasado por mucho dolor, pero creo que algo muy interesante de tu libro es que nos enseña que del dolor puede surgir algo hermoso, ¿no? Todo este viaje, todas estas experiencias negativas que tienen, leyendo tu libro yo he visto que eres capaz de empezar a ver el otro lado, ¿no? Digamos, y empezar a ver, oye, esto me está enseñando como persona a progresar, ¿no? En base a las desgracias, mejorar. Y bueno, yo quería preguntarte en primer lugar, ¿en qué momento, ¿no? En base a todas estas experiencias, este crecimiento en base a dolor, como te digo, tú decides que tienes que compartirlo, que tienes que escribir estos 3 libros y compartir tu experiencia? Bueno, precisamente me vino a través de una meditación muy, muy profunda, me vino un mensaje sumamente claro, en donde me decía que yo tenía que escribir. Y es como que yo, dentro de la meditación, decía, no puede ser, yo soy odontóloga, ¿qué tiene que ver lo que yo ser odontóloga con escribir? Y cuando realmente no escuchas más a tu mente y empiezas a escuchar tu corazón, las cosas se empiezan a alinear, y en menos de 3 meses estos libros fueron escritos por inspiración durante altas horas de la madrugada, y entiendes, y también a través de los mensajes que voy recibiendo a diario de las personas, de los lectores, que son libros que realmente transforman vidas, que no son libros de lectura para pasar el tiempo. La persona que cree que va a pasar un buen rato se equivoca de libro. Esos no son mis lectores. Mis lectores son personas que están dispuestas a comprometerse en el momento que abren la primera hoja, a hacer todos los ejercicios uno a uno, y recién ahí, después de haber terminado los 3 libros, que es un libro grande dividido en 3, por eso es una trilogía. No se puede leer uno y no leer el otro, porque si no pierde todo el sentido. Recién ahí, cuando se termina todo ese proceso, empiezan a ver los cambios, y los cambios van siendo acompañados durante todo el proceso, y como todo proceso lleva su tiempo. Es una guía que te va llevando momento a momento a que des un salto, uno tras otro, paulatinamente, no es de un día para el otro. Porque creo que tú cuando escribes este libro, algo que me llama mucho la atención es el concepto dar. Tú nos estás dando este libro, nos estás ofreciendo esta visión, ¿no? Como tú dices. Quería que nos hablas un poquito de este concepto central. Al final, dar es el concepto central del Claro. libro. Muchas veces solemos pensar que dar significa darle a la otra persona. Y en realidad hay que entender que la primera persona a la que le tenemos que dar es a nosotros mismos. Nunca. Vamos a poner el ejemplo de una jarra de agua. Si nosotros queremos llenar el vaso y tenemos la jarra vacía, por más que querramos dar y tengamos un gran corazón, no vamos a tener ninguna manera de poder llenar ese vaso. El momento que entendemos que cuando nos empezamos a llenar a nosotros mismos, empezamos a brindarnos toda esa atención que necesitamos, todo ese amor que muchas veces lo estamos buscando fuera, pero que jamás en la vida va a poder ser llenado si no empezamos por justamente darnos ese amor a nosotros mismos. Entonces, de esa misma manera la jarra va a estar vacía. Hasta que no comprendamos ese concepto, no vamos a ser capaces de dar. Entonces, para empezar ese proceso de dar, tenemos que empezar a sanar, tenemos que empezar a trabajar en nosotros, empezar a descubrir todos aquellos momentos de dolor, pero también, a su vez, como es la noche misma. Necesitamos la oscuridad para poder ver la luz de las estrellas. Si nosotros intentamos ver una estrella de día, no la podemos ver. Entonces, de esa misma manera, a través de la trilogía podemos comprender la importancia de esa oscuridad para poder ver la luz. Solo después de una larga noche podemos valorar lo que significa la puesta del sol, la salida del sol, el amanecer. Y es justamente desde ese lugar, una vez que uno ya se llenó por dentro, que uno ya sanó, o que está en el proceso de sanación, porque yo siempre digo que tenemos 2 manos, una hacia arriba y una hacia abajo. Una hacia arriba para dejarnos llevar hacia arriba por las personas que ya están en un nivel superior, y otra hacia abajo para poder ayudar a esas personas que todavía no han llegado a desarrollar o a adquirir las herramientas que quizás nosotros sí ya tengamos para poder salir adelante. Entonces, desde ese lugar es el dar hacia arriba, dar hacia abajo y dar hacia el centro, hacia nosotros mismos. Bueno, yo te comenté por email que me había gustado mucho la primera parte, ¿no? La parte, digamos, en la que cuentas más la vida de Laura, ¿no? El personaje, ¿no? Y pasa por muchas dificultades a lo largo de este libro. Y bueno, obviamente, como te comenté antes, este dolor ejerce una labor pedagógica, pero quería consultarte cuál es la experiencia, digamos, que más marcó y que más dijo... a partir de ahora no soy la misma persona que antes, después de esta experiencia. Bueno, casualmente no sé si recuerdas el capítulo donde cuento lo que sucedió en Chile. Vale, en donde, a priori. Sí, en donde estaba con mis abuelos de paseo. Ah, en las vacaciones. Sí, y de pronto tenía yo 12 años, justamente la edad que tiene mi hijo, que está aquí presente.
en donde mi abuelo se enferma y hubo que tomar decisiones sumamente drásticas. Él tuvo un vómito de sangre, hubo que operarlo. En ese momento mi abuela quedó totalmente anulada y yo tuve que tomar todas las decisiones, hacer todos los llamados, trabajar con el seguro. Todo lo tuve que manejar yo. Y ahí es donde empiezo a descubrir mi fuerza interior. Sumado a eso, todas las experiencias que vinieron después, a nivel familiar, con respecto al bullying, con respecto a todos los desamores a lo largo de mi adolescencia. Siempre fui muy retraída porque me sentí muy diferente al mundo, muy diferente al resto de mis compañeros. Me gustaban las cosas que no le gustaban a nadie. Me sentía la oveja negra, bueno, de la familia, si bien de la familia y también en el grupo social. Es decir, yo estaba siempre abocada al estudio, siempre me apasionó estudiar. Entonces, de alguna manera quizás llevé todo ese dolor por ese lado, pero también entendí que a través de todo, yo lo tomo, a todos esos momentos de dolor lo tomo como grandes bendiciones, porque gracias a ella es que uno va aprendiendo a superar y entiende también que hay personas que pueden estar necesitando ese mensaje, que con algo que puede parecer tan simple puede llegar a ser la respuesta a la plegaria de muchas personas, como muchas personas me lo comentan, me lo comparten. Es que me resulta muy interesante que menciones justo el pasaje, ¿no? de cuando tenías 12 años y te ocurrió aquella desgracia. ¿Cómo en ese momento fuiste capaz de actuar como un adulto que cualquier persona, digamos, de nuestra edad le costaría muchísimo llegar a tomar esas decisiones? Sin embargo, una niña de 12 años en ese momento toma esas decisiones y es capaz de ver hasta dónde puede llegar. Es como, debe ser como hacerte madurar de golpe, pero también muy positivo, porque dices, soy capaz de hacer frente a esto, ¿no? Ahí fue que me enfrenté con esa fuerza que no sabía ni que tenía dentro, con esa capacidad. Y no es la primera vez, después eso se fue expandiendo a medida que va pasando la vida. Algo importante que quiero comentar, en el momento que entendí, en esa meditación que recibí el mensaje que tenía que escribir, también entendí que me ponía al servicio. Y vivir el servicio es también, y es algo que yo le pedí al universo, fuerza superior, Dios, como le quiera llamar, que estaba dispuesta a vivir todas las experiencias necesarias para que desde esas experiencias yo pueda brindar al mundo y ayudar al mundo de la manera en que sea necesario. Entonces, creo que fue tomado muy en cuenta mi pedido y no dejo vivir una experiencia detrás de la otra, que la tomo como bendición porque por un lado me fortalece, si bien lo sufro, pero también ese sufrimiento me permite también entender lo que se siente estar en ese lugar. Y porque, ¿qué pasa? Y por eso, en eso se basa el metabolismo del dolor emocional. No solamente en los conocimientos y las técnicas que sobran libros y sobran material, sino también en haber pasado por esa experiencia. Yo te puedo explicar lo que se siente caminar por el fuego, pero hasta que tú no camines por el fuego no lo vas a poder entender. Obviamente. Bueno, hablando un poquito también, ya un poquito avanzando más en el libro 1, hay una experiencia que me gusta mucho, que es muy bonita, que es cuando conoces a tu hijo, ¿no? Y nos hablas del hilo rojo que encadena a las personas. ¿Nos podrías hablar un poquito? Claro, sí, esa es mi parte favorita. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión, estaba tan segura, sentía como un cosquilleo en el corazón. Y cuando tomé la decisión de que ese iba a ser el camino, me tocó viajar a Argentina. Tuve que viajar unos pocos días y yo recuerdo que mientras iba en el avión empecé a sentir como un latido interior que nunca más paró, y empecé a sentir a mi hijo, lo empecé a sentir. Y recuerdo que el 1 de febrero me llegó una nota con una foto diciéndome: este es el niño que está disponible para ser adoptado, puedes viajar a conocerlo. Nos dieron una fecha. Bueno, cuando llegamos al orfanato en Rusia, recuerdo que camino hacia él había una fila de quizás 80, 90 niños estirando los bracitos para que la gente lo lleve, lo mire, y nos decían: mira hacia abajo, no tengas contacto visual, porque se ponían a llorar, se desesperaban porque la gente lo lleve. Bueno, y en el momento que Gael, que es mi hijo, recuerdo que bajaba por unas escaleras con una señora muy, muy robusta. Él iba caminando despacito y en el momento que me vio se soltó y corrió. Y de pronto empezaron a aparecer todo el personal por las ventanas a mirar, porque era súper extraño que un niño que no conoce al adulto corra de esa manera. Corrió, me abrazó súper fuerte, tenía 1 año y 6 meses. Me abrazó súper fuerte, me miró y se asustó, se puso a llorar. Y recuerdo que en ese momento fue como que eso que yo venía sintiendo en el avión como que se unió, y si bien todavía no había pasado el proceso de adopción, yo ya sabía que iba a ser mi hijo. De hecho, en el primer libro comienza con una frase que él me dijo cuando tenía 5 años de edad,
estábamos esperando para entrar en una consulta del médico y él me dijo, mamá, a ver, mírame los ojos. Y yo le dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Me entró una basura? ¿Qué es lo que tengo? Me dice, no, quiero decirte que cuando yo te miro los ojos, encuentro a Dios en ti. Y él es mi gran mentor hasta el día de hoy y para mí es realmente un honor poder estar con él aquí haciendo esta presentación en España, que también para mí ha sido un gran desafío. Yo no sé si sabes la historia de cómo llegué a la editorial. Cuéntanos, por favor. Bueno, voy a empezar porque en el 2018 tuve mi mentor, Laín García Calvo, que me ayudó en todo el proceso de los libros. Pero claro, yo no resido en la Comunidad Europea y cada vez que intentaba entrar a alguna librería me decían, no, si no eres de la Comunidad Europea, olvídalo. Pero yo siempre fui muy caprichosa con mis metas, que nadie se meta con mis metas, ese era mi lema. Entonces iba con una valijita por las diferentes ciudades, en península y también en islas, repartiendo los libros en diferentes casas, tú sabes, de productos tú sabes, de aromáticos y todo ese tipo de cosas. Iba a diferentes tiendas y les pedía que por favor me dejen poner los libros, pero en un momento llegué a perder el control y dije, esto no puede ser, no tengo manera físicamente de ir casa por casa. Estuve en Zaragoza, en Barcelona, en Toledo, en Cuesta de Huerva, también aquí. Bueno, en definitiva, ya rendida, me toca ir a visitar a una amiga en Sevilla y me dice, y a todo esto me mandó por lo menos a 500 distribuidoras mails pidiéndoles si me podían ayudar a la distribución. Todos me decían lo mismo, no eres de la Comunidad Europea, olvídalo. Hasta que un día voy a visitar a una amiga en Sevilla y ella me dice, llama por teléfono igual, estás aquí, ¿qué pierdes? Y llamé al Punto Rojo y en Punto Rojo escucharon mi historia, también me dijeron, no eres de la Comunidad Europea, olvídalo. Pero hubo una persona muy encantadora que me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a una reunión? Vamos a ver qué podemos hacer por ti. Y así empezó la historia. Y gracias a eso, mi gran sueño de ver los libros en una librería local, en FENAC, en la Casa del Libro, verlo aquí mismo, estoy tan conmovida de que ese sueño se ha hecho realidad y encima lo puedo compartir con mi hijo, es para mí un verdadero honor. Por eso nunca hay que rendirse y entender que los nos solo nos acercan a un gran sí. Se necesitan acumular, como en una cuenta, acumular nos para transformarlos después en un gran sí. Es que además me gusta que justo nos cuentes esta historia porque tú todo el rato llamas a la acción, ¿no? Dices, el cambio tiene que empezar por moverte tú, no va a venir a ti una mejora en tu vida o no vas a superar los problemas, tienes que empezar a moverte tú. Entonces, bueno, también no solo nos dices a movernos en nuestra vida, sino hacer una serie de rituales que me llaman mucho la atención, por ejemplo el del tarro con las piedras, siempre me resultó muy interesante. Y bueno, yo quería preguntarte para los neófitos, ¿cuál es el ritual, digamos? Empieza por aquí. Bueno, en primer lugar hay que comprender que se necesita pensamiento, emoción y acción para realmente lograr un cambio. Y hay algo muy importante que quiero justamente que se lleven de esta charla, que no se trata de ponerse metas, porque cuando uno quiere generar un cambio, llegar a una meta, lo que ocurre es que cuando logras ese cambio, de pronto te pierdes. Y hasta que vuelves a crear otra meta, todo ese proceso lo has perdido. Entonces lo que hay que hacer pequeños cambios y concentrarse en el sistema que te va a llevar a esa meta. Y todo el tiempo estar enfocado en eso, porque es más, si suponte tú quieres llegar aquí, pero estás enfocado en el sistema mismo te va a ir llevando a que incluso pases la meta y sigas hacia adelante y lo puedas mantener a lo largo del tiempo. Entonces, lo más importante es, en primer lugar, entender que hay que ponerse pequeños cambios que sean alcanzables, porque si no uno se frustra y si de pronto se pone una meta demasiado grande, que se pierde tanta energía que quizás logras una meta, pero ya cuando tienes que hacer la segunda o la tercera te pierdes en el camino. Lo que cuenta del ejercicio de las piedras o de los caracoles, en el caso que se vive cerca del mar, no quiero develar aquí, pero para los lectores ya van a entender de qué se trata. A lo que voy es que muchas veces necesitamos esos anclajes, que pueden ser visuales, que puede ser quizás un perfume que te pusiste el día que tuviste una cita y tuviste éxito, o que recordar algo, un objeto, un olor, una sensación, quizás hasta un sabor que te permita conectar con lo que tú sientes en el momento que sientes éxito o que sientes amor. Otra cosa importante, que en realidad el amor pensamos que está en manos de otra persona que viene a nuestra vida y entonces esa persona nos hizo sentir amor y cuando se termina esa relación, esa persona se lleva nuestro amor. No, señores, esa emoción es nuestra. Son como botones que tenemos y cuando viene otra persona y de pronto aprieta ese botón, ese amor vuelve a fluir de la misma manera o incluso con mayor intensidad, porque ya el cuerpo conoce esa emoción, porque ya sabe lo que se siente, sabe cómo se tiene que comportar.
Y entonces así te tranquilizas y entiendes el poder que tienes dentro y que no vale la pena realmente entrar en una depresión, aprender que cada persona es una estación de nuestra vida, que cada persona viene a cumplir una función, nos viene a enseñar algo, nos viene a mostrar algo de nosotros mismos que no somos capaces de ver con nuestros propios ojos, y que cuando terminó de cumplir su función, esa persona se tiene que ir de nuestra vida para dejar el espacio libre para que vengan nuevas personas a enseñarnos la próxima lección. Y siempre, como digo en el tercer libro, nosotros sabemos bien cuándo comenzamos una relación, pero jamás conocemos cuándo la terminamos. Esa relación es como la leche, tiene una fecha de caducidad. Sabemos en el momento que nos vamos a encontrar, sabemos que no podemos saber cuánto tiempo va a durar. Puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar meses, años o quizás hasta el último día de nuestras vidas. Y hay que vivir con ese concepto, sabiendo que la persona que está a tu lado puede mañana levantarse y verse motivado por otras circunstancias de la vida y decidir tomar otro camino. Y ahí está el verdadero amor, entender que el amor se trata justamente de saber soltar, que el amor se trata de saber liberar, de entender que la única persona que va a estar con nosotros, pero absolutamente toda la vida, hasta el último día, y la que nos va a tener que aguantar incluso los días que nosotros mismos no nos aguantamos, somos nosotros mismos. Así que invertir ahí, invertir en esa relación, que es lo más importante de nuestra vida, preguntarnos qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta. Aprender a decir no cuando es no y decir sí cuando es sí. Entender que cuando le decimos a la otra persona no, nos estamos diciendo sí a nosotros. Y esa sensación se siente en el cuerpo, es tan agradable. A veces aprender a poner límites y decir que no, se siente tan bien, tan a gusto, con tanta paz. Me recuerda ahora la parte del libro en la que mencionas que, digamos que cuando nosotros a una persona le decimos no, realmente estamos reflejando en esa persona nuestros propios defectos y nuestras propias ansias. Me recuerda mucho a esto. Claro, correcto. Y bueno, ahora quería ya, hablando ya un poquito más de tu segundo libro, a mí no me ha quedado muy claro, lo he intentado, pero el Ho'oponopono es que ni siquiera sé pronunciarlo bien. Entonces quería si nos podías explicar un poquito en qué se basa. Es una técnica de origen hawaiano, en donde se basa en entender que la vida que nosotros vemos es una pantalla de cine, donde vemos proyectados en esa pantalla todas las memorias que vienen nuestras y de nuestros ancestros. Entonces, a través de unos mantras, uno va limpiando esas memorias. Lo que viene a decir es que si tú lo creaste con tu mente y lo creaste con tus memorias, al limpiarlo cambias tu vida y la vida de todo tu entorno y la vida de todas las personas que vienen detrás tuyo. Entonces, de esa manera logras mucha paz interior. A mí el Ho'oponopono me cambió la vida, sobre todo en el trabajo. Tengo siempre parte del protocolo de apertura, es cambiar el vaso, hay una técnica que es cambiar el agua con el vaso de agua. Los pacientes, es verdad. Exacto. Entonces, limpiar cada persona que viene a la consulta, una persona que tiene memorias en común con nosotros y que tenemos que limpiar esas memorias en común. Entender que no es casualidad, que no existe la casualidad. A mí me gusta llamarle diosidades, no casualidades. Y el Ho'oponopono da mucha paz. Si funciona o no funciona, mal no hace. Lo más terrible es que funcione. Cuando ves cómo funciona, es que flipas en colorines, realmente. A mí me han pasado cosas que yo digo, no, esto supera cada lógica. Recuerdo una vez una pareja de padres separados, divorciados, que se empezaron a pelear en la consulta y yo empecé, me acuerdo que era papel para moscas, sí, me parece que es el papel para moscas, que es una de los mantras para limpiar. Y en ese momento yo estaba papel para moscas, y de pronto empezaron a discutir y se fueron afuera, volvieron abrazados, diciéndome que empecemos en ese momento el tratamiento, que estaba todo. Yo digo, no puede ser, que se han drogado, ¿qué ha pasado? Lo único que he hecho he aplicado aquí el Ho'oponopono. Y bueno, es que es magia. Cuando vives el Ho'oponopono empiezas a vivir en un estado de éxtasis total, porque es increíble los cambios que uno ve. Pero hay que también aprender hay que hacerlo sin expectativas, porque si uno deposita expectativas no funciona. Es entender y enseñarle a nuestro niño interior, que se llama Hitilipili, hay que enseñarle a que limpie, entonces que lo haga en automático. Incluso cuando nosotros dormimos, está todo el tiempo en automático limpiando las memorias, y de esa manera te ayuda a evitar. Por ejemplo, si vas a andar en la ruta, tú puedes limpiar antes de subirte al carro. O también te enseña a hablar con las cosas. Interpreta que cada sitio, por ejemplo, cada espacio tiene vida propia, cada cosa material tiene vida propia.
Yo antes de entrar aquí, por ejemplo, pedí permiso a la sala para poder estar aquí. Y conectar con la energía de las cosas, agradecer cada cosa que tenemos en nuestra vida, lo bueno y lo malo, tiene una función. Y por eso es tan importante cuando tú te mueves desde el Ho'oponopono, entender esa función y comunicarte de esa manera, ¿no? También el tema de abrazar los árboles, que es algo fabuloso. Que dicen que los árboles son como ascensores que conectan al ser humano con el universo y con el creador. Entonces, cuando te sientes mal, de pronto ir y abrazar un árbol, sin que nadie te vea, bueno, ya aprovecho y te cojo a preguntas ya que te tengo Claro, aquí. por supuesto. Quería que también nos comentaras acerca de la ley del espejo, que me parece una parte muy interesante del libro. Bueno, me encanta esa pregunta, en primer lugar te la agradezco. La ley del espejo viene a decirnos que todo lo que nosotros vemos fuera, todo lo que nos molesta a la otra persona, en realidad hay algo nuestro que está siendo reflejado en la otra persona. Y cuando nos encontramos en situaciones de dificultad, tratar de preguntarnos qué nos viene a mostrar esta situación con respecto a nosotros. ¿Qué es lo que refleja esa actitud de la otra persona? ¿Qué quiere decir sobre nosotros mismos? Por ejemplo, si una persona me engaña, hacer una pregunta, ¿en dónde yo me estoy engañando a mí? Si una persona me roba, ¿en dónde yo me estoy robando? Quizás me estoy robando tiempo, quizás me estoy robando atención. Ahora, la ley del espejo también funciona al revés. Cuando de pronto tú empiezas a recibir amor, te vas dando cuenta de que en realidad te estás aprendiendo a amar. Esa es la manera, ese es el termómetro que tenemos nosotros para saber cómo nos estamos llevando con nosotros mismos. Abres la ventana del mundo cuando quieres saber qué pasa en tu interior y ves cómo se relacionan contigo. De acuerdo a eso puedes entender cuál es la relación que estás teniendo contigo mismo, porque es muy difícil. Uno puede decir, yo me quiero mucho a mí misma, y a ver cómo se refleja eso, cómo se refleja en tu mundo. Entiendo que es una autoevaluación. Sí, digamos. pero también quiero hacer una introducción con respecto al tema de la ley del espejo, en el caso del abuso narcisista, porque muchas veces es muy mal empleada y hay que entender que así como existen frutos que nos van a brindar vitaminas, minerales y nos van a aportar a nuestra salud y nuestro sistema inmune, hay también entidades o frutos que son tóxicos. Y hay que entender que hay personas que trabajan con un mecanismo diferente a lo que significa el bienestar en una relación con otra persona, y nos vienen a mostrar una parte oscura de nosotros mismos en cierta manera, y la única oscuridad que tenemos en ese caso es el hecho de decir, ¿por qué permito este maltrato en mi vida? Ahora, nosotros no somos responsables de la manera que ellos deciden proceder o deciden actuar con respecto al abuso y maltrato. Es lo mismo que está en su naturaleza. Lo mismo ocurre con los frutos, tú sabes, con los frutos venenosos. Está en su naturaleza, eso no lo pueden cambiar. Uno tiene que entender que no es que haya un asesino o haya una mala persona dentro nuestro porque tenemos una relación con una persona narcisista, porque nadie está exento de estar en una relación narcisista. Pero sí, la única responsabilidad que tenemos en ese caso es entender y preguntarnos qué pasó, por qué permitimos nosotros ese maltrato y ese abuso. Entonces hay mucho cuidado con el tema de la ley del espejo, porque entonces si no se aplica bien se puede caer en revictimización y la víctima empieza a hacerse responsable del maltrato que le hicieron, y en realidad no es responsable de la manera en que la persona narcisista decide actuar. Sí, bueno, ahora ya dentro de un par de preguntillas hablaremos de narcisismo, porque creo que es uno de los grandes males, ¿no?, de la sociedad actual. Pero antes quería terminar de cerrar la trilogía, ¿no?, hablando de tu último libro, de Reconócete, porque ya digamos que este camino, ¿no?, que nos estás contando, digamos, finaliza con el descubrimiento de un propósito en la vida, o es el final del camino, digamos. ¿Es el final o es el principio? Depende Claro. cómo lo quieras ver. Claro, y hay que tener una apertura muy grande, porque generalmente el propósito no siempre tiene que ver con lo que uno ha venido haciendo toda la vida. Y de pronto empiezas a entender que hay algo que parece sumamente loco y que si lo cuentas te van a decir que estás más loco de lo que aún tú piensas. Y de pronto empiezas a entender que has nacido para eso, que es lo que te hace feliz, lo que te llena el alma, lo que te hace levantarte todas las mañanas, lo que no importa lo que suceda en tu vida, sabes que lo tienes, el amor más incondicional y más grande que un ser humano puede tener, el sentido de su vida. Y el sentido tiene que estar relacionado con el servir. Uno no sabe lo que es felicidad hasta que no
no puede experimentar lo que significa ayudar a una persona que probablemente en la vida va a poder devolverte ese favor. Y cuando te pones al servicio, sabes que estás en el lugar correcto, con las personas correctas y que a través tuyo va a venir toda esa información que tenga que llegar. Y el propósito está dentro tuyo, es parte de tu hogar, es parte de tu mundo. Y ese propósito puede ir cambiando. Uno puede tener varios propósitos, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, si bien lo he hecho a través de los libros, lo hago también a través de programas de trabajo, pero también lo hago en el consultorio. Yo trabajo con personas que tienen problemas de estética y también trabajo su alma, porque creo que tiene que ser todo integrado. No alcanza con alinear dientes, no alcanza con solamente trabajar la parte estética, sino que hay que alinear justamente el alma y el cuerpo para que puedan dirigirse en una sola dirección. Entonces, hay diferentes maneras de vivir el propósito, cada persona lo vive de una manera diferente, pero es eso que te hace cosquillitas en el alma, es como una golosina para el alma cuando tú lo haces, y que no hay nada que te pueda hacer más feliz en el mundo que hacerlo, que llegar a tocar el corazón de esa persona, y uno nunca sabe de qué manera y con qué palabras puede estar justamente ayudando a cambiar la vida y la perspectiva de otra persona, y ni hablar que le puede estar llegando a salvar la vida, ¿no? Al final está el propósito, sí, obviamente. pero siempre recordando que primero debemos darnos a nosotros. Sí. Bueno, ahora ya comentabas antes acerca de tu labor profesional. Sí. Quería que nos hablaras un poquito sobre los congresos virtuales que has impartido y sobre el narcisismo. Muy bien. Bueno, en el 2019, en la época del corona, hicimos un congreso donde participaron más de 40 expertos de Latinoamérica, de España, también de Puerto Rico, de algunos sitios también de Estados Unidos, en donde se trabajó el abuso narcisista y dependencia emocional, donde participaron casi 10.000 personas, y ha sido muy especial en el sentido que muchísimas personas, y hasta el día de hoy tengo que decirte, Borja, que recibo mails de personas que me dicen: he pensado en quitarme la vida, y gracias al congreso entendí que había algo más. El tema del abuso narcisista está estipulado que el 97% de las víctimas piensan, y algunos llevan a cabo el suicidio. Hay varios tipos de suicidio, incluso hay una ponente que nos habla de los diferentes tipos de muerte. Está el suicidio físico, está el suicidio emocional, donde deciden seguir viviendo y morir en vida. En donde si la persona no tiene las herramientas necesarias, empieza a tomar responsabilidad de lo que no tiene que tomar responsabilidad en una relación con un abusador, un narcisista, que es el abuso invisible, ese que no podemos ver, que solo la persona que está ahí puertas hacia adentro sabe lo que sucede, porque puertas hacia afuera, que no solamente que es normal, sino que son personas que son impecables, adorados por la sociedad, personas que aportan, están en todas las campañas de donaciones a ver por haber. Que cuando la víctima tiene terror de abrir la boca porque nadie le va a creer, y eso es lo que pasa. Yo misma he experimentado ese tipo de relaciones, por eso cuando te dije que me ponía al servicio, créeme que la vida me mandó bastantes experiencias, y es realmente aterrador cuando tú empiezas a hablar de una persona y todo el entorno te dice que el problema lo tienes tú. No ven pero nada. Tú sabes lo que ocurre puertas hacia adentro, tú le vas conociendo esas máscaras. Y la única manera de salir de ese tipo de relaciones, yo tengo una tía que justamente la hija de mi abuelo, o sea, que se suicidó cuando yo tenía 6 meses, hace 3 años hasta se quitó la vida a los 52 años, por estar en una relación narcisista. Y puedo asegurarte que nadie le brindó la información que necesitaba para poder salir adelante. La falta de información es lo que provoca la muerte, básicamente. Por eso se creó ese congreso, por eso es que yo creo que si alguien que nos esté escuchando tiene alguna persona que ve que está mal y que no se anima a hablar, no se anima a enfrentar a la persona que tiene, de pareja, de padre, de hijo, ¿cuántos hijos de familias narcisistas hay? Y que piensan que hay algo malo en ellos, y en realidad es el abuso de sus padres, que se manifiesta desde muy pequeños, que son empleados como títeres para lograr sus objetivos, o simplemente como banderas o trofeos ante la sociedad, y que en definitiva eso marca huellas imborrables en la vida de adulto de esos niños que han sido maltratados o abusados invisiblemente. Entonces, así a grandes rasgos te puedo decir, como también muchos consultantes me preguntan: pero tengo hijos, ¿cómo voy a dejar a mi marido? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a poder afrontar toda la dificultad económica o de criar un hijo? Y justamente por tu hijo que te tienes que levantar y te tienes que ir.
Ese es el ejemplo que le tienes que dar a tu hijo, de que cuando no estás bien en un lugar, tienes que saber levantarte e irte. Entonces, es un tema bastante complejo, yo te lo estoy resumiendo en pocas palabras, y las personas que estén interesadas pueden entrar en metabolismodeldolor.com y ahí van a poder entender un poquito más en profundidad de qué va todo el tema de abuso narcisista y dependencia emocional. Te agradezco profundamente que nos lo hayas explicado un poquito. Vale. Y nada, por mi parte, de nuevo agradecerte que hayas querido contar con nosotros para la presentación. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho tu trilogía, de verdad. Muchas gracias. Y nada, voy a cederos la palabra a los asistentes a la presentación por si queréis preguntarle algo. Aprovechar el momento. ¿Ya no tiene escapatoria? Sí, yo quería preguntarle a Karina si en una pareja, ¿cómo se sabe hasta dónde es el límite, digamos, del ego de encuentro de ambas personas y hasta dónde uno puede pensar que está con un narcisista? Mira, cuando te empiezan a culpabilizar a ti por todo lo que ocurre en la pareja, cuando tú entiendes que no hay estabilidad, de pronto te tratan como si serías la persona más adorable del mundo, todas las cosas que todo el mundo se quejaba de ti, de pronto esa persona las adora, en exceso, te hacen sentir que eres la persona más especial, más única del mundo, y de pronto de la nada empiezas a sentir que todo se terminó y no entiendes ni por qué. De pronto empiezan como a bajar el fuego y empiezas a ver de que todas esas cosas que tanto antes admiraban de ti, ahora son esas mismas cosas las que le molestan a la otra persona. Tú le preguntas qué ocurre, no te da una explicación clara, empieza a dar vueltas con todo tipo de excusas, que está cansado, que tiene mucho trabajo. No tiene lógica, no tiene un sentido, una dualidad en la relación. Empiezan a ocurrir cosas raras, te empieza a hablar a triangular lo que se dice, te empieza a hablar de la persona que conoció en el ascensor, de la nueva empleada en el trabajo. Empiezas a sentir como un ambiente denso, algo que no fluye. Y cuando tú ya empiezas a sospechar, es que empiezan a subir el fuego, y otra vez empiezan con el bombardeo amoroso y el círculo de que empiezas a pensar que hay algo mal en ti, que si al fin y al cabo la persona, cuando tú hablas, cuando tú te muestras que estás preocupada, vuelve a ti, te empieza a aportar otra vez lo que se llama atención, y otra vez en bombardeo amoroso vuelves nuevamente a experimentar esos niveles de oxitocina que te hacen generar esa sensación de que está todo bien, pero de vuelta vuelves a caer en ese círculo, y cada vez que intentas salir, intentas dejar la relación, te vuelven a enganchar para que no te vayas de ahí y le sigas suministrando el suministro narcisista, la narcisina, me gusta decirlo a mí. Entonces, ya no se trata de una cuestión de ego, se trata de entender que hay algo ahí que no está funcionando, que no va bien. Se siente en el cuerpo es muy sabio. El cuerpo te lo está diciendo de muchas maneras. Empiezas a sentir dolor de cabeza, empiezas a enfermar mucho más que la cuenta, empiezas a notar que no eres la misma persona que antes, incluso empiezas a perder la pasión por lo que tanto antes te apasionaba, pierdes el interés por la vida, te empiezas a apagar y no sabes qué ocurre contigo, piensas que hay algo malo en ti, hasta que empiezas, cuando te llega toda esta información, es donde tomas claridad y puedes entender lo que estaba tapando tu visión, y entiendes que no es el lugar donde tienes que estar. Lo que pasa es que da mucho miedo, sobre todo cuando se trata de una persona violenta sobre todo invisiblemente, donde esa persona te ha estudiado muy bien, así como sabe lo que tú amas, también sabe dónde están tus debilidades y sabe de qué manera provocarte el miedo para que nunca le dejes. Entonces se considera que entre un 7, 9 veces es lo que la persona intenta salirse de esa relación tóxica, de esa relación nociva, y vuelve a caer una y otra vez. Y hay otro problema, que es la disonancia cognitiva y la amnesia perversa. ¿Qué significa? Que el cerebro siempre te va a llevar a las emociones más, las mejores emociones que esa persona te ha hecho vivir, lo más sublime que has experimentado en la relación, pero por otro lado, cuando intentas recordar las cosas negativas, las pierdes, no las recuerdas, porque el cerebro es como que juega en tu contra. Se genera un cambio químico ahí donde pierdes la noción de lo que es real y lo que no es real. Empiezas a hacer real cosas que en realidad no fueron, que simplemente fueron palabras o promesas, pero que a la hora de los hechos, cuando realmente los ves, no coinciden con lo que te prometieron. Entonces,
es muy difícil para la víctima poder entender dónde se encuentra y si bien lo entiende, así como lo entiende, el narcisista le manda 2 o 3 palabritas y ya está a sus pies. No porque sea una persona poco inteligente, todo lo contrario, sino porque está como bajo el efecto de una droga, donde no puede tener conciencia. Sí, yo quería preguntar, vamos a ver, yo creo que, a ver, una persona normal cuando tiene una relación que no funciona, pues simplemente llegan al acuerdo y se separan. Claro. ¿No? Pero según lo que tú estás contando, aquí hay como una víctima. ¿Por Sí. qué hablas de víctima y no de una persona que se tiene que separar normal, de una persona normal? ¿Por qué hablamos de víctima? Muy buena pregunta, te voy a explicar. Se basa en una estrategia de abuso y manipulación. Por eso hace que haya una víctima y haya un perpetrador, que es la persona que en realidad tiene malas intenciones, tiene un plan, tiene una estrategia para sacar provecho, ya sea emocional, económico, para citar a la persona que tiene al lado, para después desecharla como un vaso descartable, sin ningún tipo de sentimentalismo. Entonces, cuando hay una estrategia perversa detrás de toda esta relación, donde no hay amor, porque eso no tiene nada que ver con el amor, todo lo contrario, hay mucha falta de amor. Primero, por parte de la víctima, falta de amor propio. Y en segundo lugar, porque la otra persona lo último que siente es amor, porque no puede, la persona, el narcisista perpetrador, es una persona que tiene una auténtica falta de autoestima, que necesita alimentarse de emociones ajenas porque no tiene sus propias emociones, porque no es capaz de quererse, porque no es capaz de sentir, porque no tiene esa capacidad de empatía que sí la ve en la persona que tiene al lado. Entonces hace un estudio, crea una estrategia para debilitar a esa persona y de esa manera sentirse ella misma más fuerte. Por tal motivo es que ahí estamos hablando de una relación donde hay un interés negativo, hay una mala intención que se esconde por detrás, a diferencia de cuando estamos hablando de quizás una relación con un cierto grado de toxicidad, donde 2 personas normales llegan a un acuerdo, separan sus caminos y a otra cosa mariposa, como decimos en Argentina. Me resulta muy interesante porque por los que estás contando de los narcisistas, actúan realmente como los vampiros. Sí, son Y vampiros exactamente energéticos. igual, el vampiro se alimenta de ti y de vez en cuando te da parte de su sangre para que te sientas en una nube y para que te vuelvas esclavo de él. O sea, me resulta muy interesante, muy apasionante. Claro, porque aparte que genera una dependencia. Claro. Y tú sientes, en realidad el mayor dolor que tiene que experimentar la víctima es al duelo de la persona que nunca existió. Porque se creó en su mente una persona, que esa persona en realidad nunca existió, esa persona fue programada. Directamente, como cuando tú haces un pedido de pizza y pones que quieres, bueno, lo mismo hace esta persona. Te estudia con un microscopio, ve lo que tú necesitas, se transforma en lo que tú necesitas, saca de ti lo que necesitas y cuando ya terminó de sacar todo lo que necesita de ti, Te descarta. te descarta porque ya tiene la próxima preparada y ahí empieza la triangulación a buscar cuál será la próxima víctima y así va por la vida. Y lamentablemente todo esto legalmente no tiene ningún tipo de cobertura, hay todo tipo de violencia invisible, en donde lamentablemente la ley, no conozco ningún país que haya logrado legalizar y someter al perpetrador a algún tipo de pena, ¿no? Entonces van libremente por la vida, fagocitando, destruyendo y lamentablemente son muy pocas las personas que pueden realmente recibir la ayuda adecuada. Yo quería hacer otra pregunta. Sí, cómo no. Ahora se me ha olvidado. Pero es que tú estás hablando de víctima. Pero entonces, si eres víctima, es porque tú debes de tener unas características determinadas. Claro que sí. Porque si no, de normal, tú dices que no. Entonces, son personas traumatizadas que ya tienen algún trauma anterior por lo que llegan a un narcisista, o es una experiencia de vida. Mira, a mí me gusta, soy una persona muy positiva y me gusta mucho, incluso en la mitad de la noche, como tu pregunta bien lo marca, tratar de sacar esa pequeña luz, esa pequeña estrella. Y precisamente
las víctimas de narcisistas son personas brillantes, son personas que tienen un alto nivel de empatía, súper sensibles, entregadas, con exceso del verbo dar en su sangre, en donde jamás van a pensar mal de la persona que tienen al lado, siempre la van a justificar, no van a poder ver toda esa perversión, toda esa agenda encubierta que hay por detrás. Entonces, cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de personas muy inteligentes, pero que no tienen maldad y no pueden entender que alguien pueda querer llegar a envolverlas. Y no se necesita ser ni muy inteligente, ni cualquier tipo de persona puede caer en manos de ese tipo de personalidades. Tienen capacidades de manipulación muy, muy estratégicas, tienen una arquitectura mental que permite llegar a niveles que cualquier persona normal no puede comprender que sean empleados para eso. Sí, cómo no. ¿Ayuda esta trilogía a detectar a estos narcisistas? Esta trilogía va por otro lado, va por el lado del autoconocimiento, de saber quién eres. En todo caso, vamos a decir que conecta de alguna manera a que tú seas una presa ideal para un narcisista, porque te conecta contigo mismo, porque te ayuda a conectarte con tu propósito, porque te hace brillante. Así que justamente lo que tengo que decir para los lectores de la trilogía es que se cuiden mucho, porque van a brillar, y al brillar, como ocurre con las lámparas, aquí también seguramente existen esas lámparas que se ponen para los mosquitos. Sí, claro. Entonces, las personas que brillan también atraen mucha oscuridad. Así que mucho cuidado. Solo quédense con el brillo y traten de estar atentos a las posibles personas que puedan quererse nutrir de vuestra luz. Esta trilogía te enseña a brillar. Y es que me gusta mucho el tema de los narcisistas, ¿no? Y quería preguntarte, por ejemplo, todos estos que vemos que agreden a las mujeres, las matan, a los niños, luego se suicidan, ¿estos son estos narcisistas de los que tú estás hablando? ¿O hay más narcisistas que nosotros no sabemos? Mira, estamos hablando precisamente de los narcisistas encubiertos, de esas personas que parecen absolutamente normales, no las personas que tienen crímenes en sus espaldas y que van presos, y que generalmente los narcisistas utilizan la violencia invisible. Ese es el mayor problema, porque yo te aseguro de que si sería factible ver el daño que estos narcisistas producen en sus víctimas, estarían todos presos, no estaríamos aquí hablando. El problema es la invisibilidad de su tecnología, donde es tu palabra contra la de él, donde los testigos desaparecen, porque una de las estrategias de los abusadores es que primero se compran y se meten en su bolsillo a todo el entorno de la persona con la que están, de la víctima. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando esa persona quiere empezar a hablar de su relación, nadie le cree. Si de pronto está hablando de una persona que es encantadora, que está metida en todo tipo de asociaciones de caridad, impecable, excelente trabajador, excelente padre, excelente todo, pero de pronto, cuando se cierra la puerta, tú sabes el infierno que vives. Entonces, eso es el problema que tenemos en nuestra sociedad. Todas esas personas que están como la frutilla, tú sabes, cuando compras fresas y de pronto tienes 2 o 3, que lo dejas en la heladera una semana y ya tienes todas las frutillas, tú sabes, en mal estado. Lo mismo ocurre con este tipo de personalidades que están tan metidas dentro de la sociedad que lamentablemente no pueden ser identificadas. Pero ¿por qué esta campaña y por qué este gran despertar de, hay personas que están sufriendo en silencio, hay personas que pueden quererse quitar la vida por estar en este tipo de relaciones? Entonces poner un poco de luz, hacerles llegar esta información para que las personas no se sientan solas, para que sepan que hay personas que la entienden. Ojo acá con las terapias, porque muchas veces los terapeutas que no están capacitados, que no entienden lo que significa amor cero, van a ayudar a la víctima a que se introduzca todavía más profundo en el pozo. Los van a revictimizar y de pronto esa persona que va en busca de ayuda termina hundiéndose mucho más que antes de empezar la terapia. Entonces siempre, pero siempre buscar un terapeuta que entienda sobre el concepto de abuso narcisista, que entienda lo que la víctima va a vivir, que no les ayude en una terapia, sino en un acompañamiento. Hay una diferencia muy grande entre lo que es una terapia y un acompañamiento. La terapia, el terapeuta va a implementar diferentes técnicas para que la persona salga adelante. Eso no funciona con la víctima del abuso narcisista, porque hay que acompañar y entender que por más que la persona haya entendido en qué situación está, que está con un perpetrador, que está bajo un abuso, un maltrato narcisista,
va a caer, y en ese caer el terapeuta tiene que acompañarlo. Esto significa aceptación total, no juzgar, no criticar, entender que es parte del proceso caer para poder después terminar de salir de ese círculo. Y por eso se necesita, y yo creo mucho, por eso en eso está basado el metabolismo del dolor emocional, en pedir ayuda a personas que ya hayan atravesado esos procesos. Solo una persona que estuvo ahí, que entiende lo que sientes cuando en terapia hablaste de que sí, no vas a hablar más, que lo vas a bloquear, y de pronto te llega un mensaje por Facebook y tú te mueres por contestar, y le contestas y no hay nada malo en ello. Hay que entender que es parte del proceso, es parte del crecimiento, del salir de ese lugar, y hasta que no se atraviesan todas esas etapas no se puede sanar. Pero eso lo puede entender un profesional que está capacitado para atender a personas que sufren de abuso narcisista. Sí, y por último, Tranquila. quería preguntar, porque estoy preguntando yo todo el rato. Pues, a ver, por un lado, yo te oigo hablar como que si esto del narcisismo y la víctima es un tete-a-tete personal. Pero antes has estado comentando algunos aspectos de los narcisistas y disculpa, pero a mí me ha venido como la imagen de los políticos, de algunos políticos. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, como país, ¿podemos ser víctimas de una clase política que tenga algún tipo de patología vinculada al narcisismo? Por supuesto. ¿Podemos resolver? ¿Tenemos terapia como país, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en el momento que nosotros empezamos a dar luz y claridad a esta temática, las personas empiezan a despertar y empiezan a entender que muchas veces, así como en una pareja, la víctima es manipulada para hacer cosas que no quiere, para aceptar cosas que la triangulación, por ejemplo, que es inaceptable. De pronto, como país, empezamos a trabajar como ovejas que vamos en una misma dirección, en un rebaño dirigido por alguien que lo único que tiene son intereses políticos o económicos. Entonces, cuando tú empiezas a conectar con la idea de que pueden haber personas que te van a manipular para su propio interés, así como ocurre en la pareja, también ocurre en la política, y bueno, hubo grandes líderes que hicieron progresar al mundo y otros líderes que destruyeron al mundo. Y esas personas tienen esos rasgos. Depende, en definitiva estamos hablando, si hablamos desde el punto de vista energético, estamos hablando de lo mismo. Es la misma energía, solo que en diferentes polaridades. O se emplea para bien o se emplea para mal. Pero en definitiva se trata de eso. Entonces, entender que muchas veces somos manipulados cuando no nos hallamos en nuestro centro, no somos capaces de evaluar y sacar nuestras propias conclusiones. No dejarse llevar por las masas. Y hoy por hoy, de pronto, que si no tienes un carro, una casa, no estás casado, no tienes hijos, ya no vales. Tu vida no puede ser feliz. Y todas esas cosas son parámetros que nos van centrando en nuestra sociedad para que pongamos un rótulo a lo que nos hace, por ejemplo, felices. Pero cuando tú conectas con lo que verdaderamente eres, ya no te dejas influenciar y no te importa en contracorriente como el salmón. Bueno, la última pregunta que yo te quería hacer es si los narcisistas saben que son narcisistas. Los narcisistas muy pocos saben, y los que saben lo aprovechan. Es decir, lo peor que puedes hacer si tienes una pareja narcisista es llevarla a terapia. Porque ¿qué va a hacer el narcisista en terapia? Va a mejorar su arquitectura mental para manipularte. De pronto, muchos consultantes me dicen, de pronto me encontraba con mi terapeuta y el narcisista echándome la culpa del maltrato del narcisista. O sea, tienen tanta capacidad de manipulación que hasta manipulan al terapeuta. Sí, exactamente. Algunos, mira, la persona que se pregunta si es narcisista, porque a ver, muchas personas han nacido en familias narcisistas y de pronto se hacen esa pregunta, ¿será que yo también soy narcisista? Tengo conducta narcisista, pero soy narcisista. Si te hacen esa pregunta, tranquilo. Un narcisista en su vida se va a preguntar si es narcisista. Porque el narcisista no sabe pedir perdón, no sabe reconocer errores. Todo lo centra y lo culpa y lo refleja en la otra persona. Ellos se consideran perfectos. El mundo tiene problemas de ellos. Así que no sé si respondo a tu pregunta. Sí, no, genial. Bueno, sí, bueno, adelante, por supuesto. Ya la última No, para tranquila, cerrar yo tranquila. también. Mira, esto de los narcisistas, ¿nacen o se hacen? Muy bien. Esto está dividido en dos teorías. Una teoría que dice que a nivel cerebral, su cerebro trabaja de otra manera, por lo tanto no tienen cura. Estructuralmente no tienen cura, no van a generar emociones, no van a poder empatizar, no van a poder ponerse en el lugar de la otra persona. Pero por otro lado,
Estudios recientes demuestran que hay personas que después de haber atravesado varias relaciones narcisistas empiezan a actuar y a transformarse como consecuencia del medio en una persona narcisista, como que intentan devolver lo que de alguna manera la vida les ha hecho vivir. Pero esas personas tienen cuenta, digamos, pueden volver hacia atrás. Cuando se dan cuenta de que están tomando por ahí actitudes narcisistas, consecuencia de lo que han aprendido en sus parejas anteriores, entonces eso genera la posibilidad de cambio. En general, yo soy más de pensar que el narcisista nace, no se hace. No sé si respondo a tu pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Pues muchas gracias a todos por venir a la presentación. Muchas gracias. Gracias. Sonó bien. Ahora.